Las vacas de vientre y los sementales son el pilar fundamental de la ganadería por cuanto constituyen su base genética. Igual que en el orden físico son hereditarias las características morfológicas, la bravura es un carácter psíquico que también se transmite y se hereda. Ese es el fundamento de la selección de esta especie, un proceso que se ha ido perfeccionando paulatinamente desde finales del siglo XVIII, época en la que la crianza del toro comenzó a desarrollarse como actividad organizada. Hasta los 2 o 3 años de vida, las vacas bravas viven juntas y alejadas por completo de los machos. A esta edad tiene lugar la tienta, faena mediante la cual son seleccionadas las que se destinarán a la reproducción, considerándose al resto como desecho. Solo aquellas que, a más de tener buen tipo y origen familiar, obtengan una alta nota en la pelea frente al caballo y el torero, llegarán a ser madres de la ganadería. Las vacas aprobadas en la tienta regresan al campo en espera de que llegue la época de su encuentro con el semental. La vaca brava es armónica y pequeña, de fina estampa, ágil y elegante movimiento. Posee un instinto despierto y sensible a la vez que noble. Alcanza la edad adulta entre 5 y 6 años y tiene un peso aproximado que sobrepasa en poco los 300 kilos cuando se encuentra en buen estado de carnes. Su mirada fija y aguda transmite la vigorosa prontitud de su carácter, menos brusco y repentino que el del macho. La longevidad de la vaca brava está en torno a los 18 o 20 años. Teniendo en cuenta que las reproductoras son examinadas continuamente en función del rendimiento de sus hijos, tanto en la lidia como en la tienta, quiere decir que las que llegan a esta edad normalmente tienen un brillante historial. La vida y la fertilidad de la vaca se prolongan tanto más cuanto mejor alimentada y cuidada esté. Gordas y sanas, las vacas no solo viven más tiempo, sino que se cubren mejor y dan becerros más robustos. Los buenos ganaderos saben que la comida abundante es siempre una excelente inversión. En paralelo al sostenimiento alimenticio, corre el cuidado veterinario de la vacada. En los últimos años, este tipo de controles y saneamientos han cobrado un gran auge y se llevan a cabo en todas las ganaderías. Detrás de ello está tanto la inquietud de los propios ganaderos como la obligación que en ese sentido imponen las directrices de la Comunidad Europea en materia veterinaria. Vacunaciones y extracciones de sangre permiten prevenir y controlar la aparición de algunas enfermedades características del ganado vacuno, como la tuberculosis y la brucelosis, garantizando así un correcto tratamiento sanitario de los animales. Los traslados de vacas de vientre de unas fincas a otras se realizan con relativa frecuencia, aunque por motivos diferentes. Unas veces se trata de reses para reproducción vendidas a otros ganaderos y que necesariamente han de viajar hasta su nuevo hogar. ¿Cuántas quieres que vayan ahora? En otras ocasiones son traslados estacionales que tienen por objeto el aprovechamiento de pastos o subproductos agrícolas existentes en determinadas zonas durante algunas épocas del año. El camión conducirá a las vacas hasta las tierras donde la cosecha ya se ha realizado, a objeto de que pasten en las rastrojeras. Esto, además de contribuir al aprovechamiento racional de las explotaciones, redunda positivamente en el engorde de las hembras, aspecto fundamental para que afronten con buena base el próximo periodo de cubrición y gestación. Antes de la cubrición, es preciso separar en varios lotes a todas las vacas de vientre de la ganadería, de tal manera que cada lote sea cubierto por un solo semental. Esto es de una importancia vital, porque si hubiera varios toros con las mismas vacas,
sería imposible saber la paternidad de los nuevos becerros y el ganadero no podría evaluar el resultado de la selección. Las hembras aprobadas en la tienda de ese mismo año conocerán por primera vez al toro. Puede ser que todas ellas integren un solo lote, o bien que sean distribuidas en otros donde haya vacas más viejas. Entre las vacas del mismo grupo existe a menudo una relación jerárquica. Al igual que ocurre con los machos, hay un animal líder al que siguen y respetan los demás. Normalmente se trata de la vaca con más fuerza y otras veces la de más edad. La confección de los lotes no es tarea sencilla y requiere un análisis detenido por parte del ganadero. El objetivo es que sean equilibrados, esto es, en cada lote deben reunirse las vacas y el semental con caracteres complementarios para obtener hijos que reúnan las mejores cualidades de ambos progenitores. El semental es el macho que, una vez superada la tienta, se destina a la reproducción. Su importancia es trascendental y, en el caso de los ejemplares más extraordinarios, llegan a marcar decisivamente el carácter de una ganadería. Desde un punto de vista morfológico, el semental es un animal de impecable aspecto, bello, fuerte y perfectamente conformado dentro del tipo zootécnico de la ganadería. El toro semental es el gran soberano de la dehesa, al que van a parar las mejores atenciones del ganadero. Es un ser elegido que, como ningún otro, representa el vigor y la fertilidad. El macho se elige para reproductor cuando es un novillo de 2 o 3 años, pero no alcanza su desarrollo como toro adulto hasta pasados otros tantos. Es entonces cuando admiramos en plenitud su magnífica estampa, llena de seriedad y poder. El semental alcanza su máximo rendimiento entre los 4 y 10 años de vida. Su capacidad fecundativa depende estrechamente de su correcta y copiosa alimentación, de tal manera que, si esas necesidades están satisfechas, puede llegar a cubrir anualmente alrededor de 100 vacas. El semental con más de 10 años se considera viejo, aunque hay animales que mantienen una buena actividad reproductora hasta los 15 años. Todo depende, claro está, de cómo haya sido tratado a lo largo de su vida. En cualquier caso, es raro que el toro alcance más de 18 años. Hay sementales ancianos que ya no pueden cubrir y ni siquiera tienen fuerza para andar. Son animales venerables que han dejado su fecunda descendencia en la ganadería y cuyos días terminarán en la paz de la dehesa, donde disfrutaron de su reinado durante años. Entre los primeros meses del invierno y el comienzo de la primavera, dependiendo de la región donde nos encontremos, se inicia el periodo de cubrición en las ganaderías bravas. Entonces hay que trasladar a los sementales desde el lugar donde descansaron del anterior ciclo reproductor hasta la finca donde se encuentran las vacas listas para iniciar el siguiente. A esta operación corresponden las imágenes que estamos contemplando, obtenidas en los campos ganaderos de El Escorial.
Los toros veteranos, habituados durante mucho tiempo a este traslado en la misma época del año, barruntan la cercana compañía de las vacas y ya casi intuyen hacia dónde son conducidos. Los sementales más jóvenes se muestran indecisos. Necesitan el estímulo de los bueyes y los perros para seguir la dirección emprendida por los anteriores, camino del encerradero. En las ganaderías hay dos tipos de sementales, los que están en prueba y los contrastados. Los primeros tienen entre 2 y 4 años y sus hijos aún no han sido examinados en la tienta. Hay toros que, a pesar de tener un buen origen y nota de tienta, no transmiten los caracteres deseados o, como diríamos en palabras de campo, no ligan y deben ser desechados. Los sementales contrastados ocupan un puesto fijo como progenitores de la ganadería, pues tanto su fertilidad como la calidad de sus productos están acreditadas. Terminada la operación de apartado, se acopla al embarcadero el camión que trasladará a los sementales hasta la dehesa donde se reunirán con las vacas. Normalmente viven juntos en un mismo cercado varios sementales que casi siempre llevan cortadas las puntas de las astas para evitar que se corneen entre sí. Los días previos al encuentro con las vacas, los toros reciben un aporte suplementario de energía para afrontar el fuerte desgaste físico que les aguarda. Lo normal es que cada semental disponga de unas 40 vacas por lote, aunque si está en periodo de prueba la cifra se rebaja a la mitad. No conviene destinar al mismo macho un número excesivo de compañeras, porque al toro le cuesta más trabajo controlarlas y podrían quedar algunas sin cubrir. Además, se dosifican las energías del toro y se aminora el riesgo en caso de que éste no ligue demasiado bien con las vacas. Vacas y sementales pasan juntos entre 6 y 7 meses, tiempo más que suficiente para que todas las hembras sean cubiertas, que es el objetivo perseguido por el ganadero. En presencia del toro, las vacas se sosiegan y sus relaciones jerárquicas quedan diluidas frente al dominio que aquel ejerce sobre el grupo. Tal como observamos en estas curiosas imágenes filmadas en la ganadería de Carmen Segovia, al toro semental le gusta tener siempre controladas a sus vacas. Instintivamente él mismo las recoge y las junta para evitar que se desperdiguen demasiado por el cercado, y así puede reconocer con más facilidad a las que están en celo. Agrupadas las hembras, el toro comienza tranquilamente a repasarlas con el olfato. Cuando una vaca se monta sobre otra, es posible que tenga el celo más fuerte, y si el semental anda despierto, no tardará en acudir a ella para montarla. A veces el toro intenta la monta y no la consuma por falta de disposición de la vaca. En otras ocasiones sí hay salto, pero la cubrición no culmina y el toro seguirá intentándolo con la misma o con otras vacas. El semental no para su rastreo galante en busca de alguna vaca complaciente hasta que por fin la encuentra y se consuma la cubrición. El toro es un animal esencialmente polígamo, pero se dan casos en los que un semental se aquerencia con determinada vaca durante algunos días, dejando desatendidas a las demás.
Por cada vaca cubierta, el toro realiza de 5 a 7 saltos, lo que da idea del desgaste físico que sufre, llegando a perder más de 100 kilos en temporada de cubrición. Desde hace algunos años se han incorporado en las ganaderías bravas nuevos métodos de reproducción, como la inseminación artificial y el implante de embriones. En España, la ganadería de Álvaro Domecq fue la primera en utilizar estas técnicas y actualmente es la que cuenta con mejores instalaciones, un personal experto y los medios técnicos más avanzados para garantizar su eficacia. El implante consiste en extraer los embriones de una vaca fecundada y trasplantarlos a otra receptora que se encargará de la gestación y alumbramiento de la cría. Con ello se reserva a las vacas de mejor nota para alargar su vida y extender su descendencia. Las muestras extraídas son analizadas en el laboratorio que se encuentra en estas mismas instalaciones para verificar científicamente los resultados. Las vacas volverán a la dehesa y en su vientre madurarán poco a poco los nuevos becerros. Los meses transcurren despacio en el campo y para el otoño las vacas que fueron cubiertas a principios de año tienen sus panzas redondeadas. La gestación de la vaca brava dura 9 meses, durante los cuales el cuerpo del animal se va ensanchando en paralelo al aumento de la ubre. En los últimos 3 meses es cuando el estado de la vaca resulta más manifiesto, pues la futura cría experimenta en ese tramo final el 80% de su desarrollo en el seno materno. El parto de la vaca suele producirse durante la noche o en las horas inmediatamente anteriores o posteriores. Cuando el animal siente la proximidad de ese momento, busca un sitio recogido y emboscado para traer al mundo al becerro. Así, de una forma sencilla, nace casi en secreto el toro bravo. En cuanto el becerro ha nacido, la vaca lo lame a conciencia para limpiarle la envoltura fetal y darle calor. El ternero reaccionará a los pocos minutos, incorporándose torpemente sobre sus patas mientras la madre no deja de acicalarlo. Conforme el sol cobra fuerza, el becerro se despabila y enseguida su instinto le empuja hacia la ubre para mamar los primeros calostros. Tras amamantar al becerro, la vaca lo esconde y marcha a pastar. En días de lluvia y frío, si la madre se aleja mucho tiempo, el ternero puede correr peligro. Percatado de ello, el mayoral, tras reconocerlo y colocarle un crotal, lo conduce a la cercanía de las vacas. Tropezando como un sonámbulo, el becerro busca a la madre, perdido ante la indiferencia de las otras vacas. Confundido y tiritando de frío, se acerca a una vaca y ésta lo aparta de sí con un golpe, mientras las otras lo miran indiferentes. Ya sin apenas fuerza para sostenerse, el becerro no podrá aguantar por mucho tiempo. Su mugido se hace más débil y queda difuminado por el tropel de las vacas al alejarse. Todo parece perdido cuando de pronto la madre acude aceleradamente a la llamada de su cría. El becerro ha logrado salvar su vida. Ya no se despegará de la madre, ni ésta volverá a descuidarse tanto.
En la época de nacimientos, los hombres del campo recorren todas las mañanas los cercados de las vacas para comprobar cuáles han parido. Algunos días antes del alumbramiento, los animales tienen síntomas que evidencian su proximidad y ahora mayoral y ganadero buscan a los nuevos becerritos que están encamados durmiendo entre la hierba. Además de comprobar si es macho o hembra, se puede aprovechar la ocasión para señalar las orejas del becerro. Esta señal es uno de los distintivos clásicos de las ganaderías bravas y se realiza mediante pequeños cortes con una navaja hasta dar la forma deseada. El becerro aún está dormido en un profundo sueño, del que despierta al sentir los cortes. Estos cicatrizarán pronto y la señal quedará muy bien dibujada. Hombre. Venga, despierta. A continuación viene la parte más importante de esta faena, lo que se llama el primer ahijado. El becerro, despistado al principio, no tarda en ir en busca de la madre. Cuando se junta con ella, los hombres pueden confirmar que efectivamente el joven animal es hijo de esa vaca y en su cuaderno de campo anotan el número de esta junto con el ordinal correspondiente al nacimiento del becerro. El número 12 tiene hoy la 781. Tiene hoy. Hay un segundo y definitivo ahijado y para asistir al mismo nos trasladamos hasta la finca El Campillo, en el término de El Escorial, donde pasta la ganadería de Baltasar Iván. Durante la época de parición, los vaqueros realizan un parte por cada nacimiento que se produce y todos los meses tienen la obligación de enviarlo a la asociación donde esté agrupada la ganadería. Estos datos se procesan y sirven de base para la confección del registro de nacimientos que se realiza anualmente. En este aspecto hay que tener en cuenta que el año ganadero no coincide con el natural, sino que empieza el 1 de julio y acaba el 30 de junio del año siguiente. La práctica más tradicional es ahijar cuando el becerro está todavía con la madre. Se puede realizar antes del herradero o, como en este caso, unos días después de que los jóvenes recentales hayan sido marcados a fuego. Así es posible ver fácilmente a la madre e identificarla con su cría. Para llevar a cabo este ahijado es preciso introducirse a caballo entre las reses y observar con paciencia las vacas y becerros que están juntos, anotando posteriormente el número de ambos. El veterinario de la asociación ganadera y el mayoral toman estos datos por separado y más tarde realizarán el oportuno contraste. En esta faena resulta fundamental un personal experto en el manejo de las reses que sepa moverlas con suavidad, pararlas y volverlas cuando sea necesario. Estas condiciones no se dan en todas las ganaderías actuales, pero desde luego sí en la que ahora nos encontramos. Contando con el buen hacer de los hombres, el repaso exhaustivo de todos los animales que integran el lote puede demorar un buen rato, pero en el campo siempre hay que andar despacio para llegar al fin deseado. Sujetados a distancia por Agustín, el vaquero de confianza de la casa, vacas y becerros aceptan sosegadamente que los hombres se muevan entre ellos. Concluido el trabajo, Domingo el mayoral y Juan el veterinario cotejan sus respectivas notas para comprobar que ambos han ahijado los mismos becerros con idénticas vacas. En caso de discrepancia, volverán a repasar los animales dudosos. Los caballistas marchan seguidamente hacia otro cercado de la finca, donde tendrán que repetir la misma operación con un lote de vacas y becerros diferente.
En el acta de nacimiento y en el cuaderno de campo figuran los números de la vaca y la cría, el sexo de esta última y el color del pelo de ambas reses, rasgos que son muy relevantes para su identificación. Aunque generalmente las vacas están tranquilas, siempre puede haber alguna huidiza, pero los hombres tienen buenos reflejos y la reintegran con rapidez al grupo. Otro aspecto llamativo que observamos en esta ganadería es lo gordos que están los becerros y la seriedad de sus madres, vacas finas, de piel lustrosa y muy bien armadas. La buena alimentación de las madres repercute siempre de manera favorable en la crianza de los becerros, que podrán sustentar su desarrollo físico de los próximos años sobre una base sólida. Terminado el trabajo de campo, las reses quedan tranquilas en el cercado y los hombres marchan a la casa para trasladar sus anotaciones a los documentos oficiales. Ahora ya es simplemente pasar a los impresos oficiales de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que en este caso es la asociación en la que hemos realizado el ahijado, los datos que hemos estado contrastando en el campo, viendo el ahijado, la madre con su hijo. Entonces hemos visto que el macho 1, que cerró previamente y que tenía de pelo castaño, bragado, meano, así blanco, lo hemos ahijado como hijo de la vaca 59 del 92. 59 del 92. Nombre Barberita. Barberita. Los datos de estas vacas y becerros se vuelcan en el libro genealógico de la raza bovina de Lidia, donde están inscritos por ganadería todos los animales puros de esta especie. Dicho registro nació en el año 1990 como instrumento para la defensa, conservación y selección del toro bravo. Hay otra modalidad de ahijado que no tiene la tradición ni la belleza de la anterior y que se realiza antes del herradero. Consiste en colocar en la oreja del becerro un crotal de plástico de un color diferente para machos y hembras en el que figura un número de identificación. Para ello, los terneros son separados previamente de las vacas y conducidos a una manga donde se realiza la operación. Una vez señaladas todas las crías, se sueltan al campo para que busquen a su madre. Primero se llaman amistosamente unos a otros y cuando se emparejan, los vaqueros anotan a cuál de ellas pertenece cada becerro. De todas las actividades relacionadas con la cría del toro bravo y la ganadería extensiva en general, pocas superan en arraigo a la trashumancia. Trashumar es mucho más que conducir rebaños de ganado desde unas regiones a otras. Para muchas gentes de la España rural se convirtió en un modo de entender la vida, en una parte de su propia cultura y sentimiento. La vocación trashumante tuvo especial relieve en determinadas comarcas. Una de ellas fue esta zona del Alto Tajo situada entre Molina de Aragón y las provincias de Cuenca y Teruel.
Montes de Picaza y la Serrezuela, sierras del Tremedal y de Molina, hermosísimos parajes donde las hoces de piedra marcan el contorno de las riberas y cuyas alturas enseñorean los buitres leonados. Entre sierras y pinares se alza Checa, uno de los pueblos con más espíritu trashumante de la comarca y cuna de los Sorando, apellido ganadero por antonomasia, como asimismo lo son otras conocidas familias de la zona, caso de los Ortega, los Mora, los Soriano o los Araúz. Aquella es una zona evidentemente ganadera. Todo el mundo con vacas o con ovejas trashumaba, venía con su ganado aquí a Andalucía. La mayoría naturalmente se afincaban en la provincia de Jaén. Así fue todo el mundo evolucionando y si hoy analizas verás que todo Sierra Morena, con excepción de, no sé si es de una o dos fincas, todo está en manos de serranos, aunque dos de los serranos no sean exactamente de nuestra zona. Uno de ellos proviene de Salamanca, otro proviene de Albacete. Pero el resto de las fincas están todas ocupadas por gente procedente de ese rincón, que es Guadalajara, Cuenca, Teruel, en esa esquinita donde están Checa, Orea, Orihuela, Lustante, Molina de Árbol, etc. Y toda aquella gente, ya digo, venía a dar su mando con su ganado y empezaron a ubicarse, a afincarse aquí. En el fondo, todo Sierra Morena se considera muy serrano, a lo mejor también porque serranía y serranía se llaman, y que toda aquella zona sigue teniendo la misma vocación de transhumancia hacia aquí. Y que cuando la gente aquella empezó a venir hacia acá, no era porque creyeran que era un momento de huir de aquella parte más o menos fría, sino porque era una absoluta necesidad del ganado y gente con unas posiciones económicas claras y con una vocación ganadera no menos clara, entendían que era absolutamente necesaria la transhumancia hacia Jaén. En nuestros días, la transhumancia, en su sentido más puro, es apenas una sombra de lo que fue antaño. El gran crecimiento urbanístico, la ocupación de muchos tramos de las antiguas cañadas y la mecanización masiva son factores que juegan muy en su contra. Sin embargo, aún es posible disfrutar, siquiera de forma casi simbólica, contemplando este bello espectáculo que es el paso de las vacas bravas con sus becerros por las veredas de las serranías. El objeto fundamental de la transhumancia sigue teniendo pleno sentido, pues se trata de aprovechar en las distintas estaciones del año los pastos y la climatología más favorable de cada región. Así el viaje se realiza de norte a sur para que el ganado pase el invierno en tierras de clima suave y hierbas tempranas, y en sentido inverso cuando llega el verano para llevar las reses a latitudes frescas y aún verdes. Hoy muchos de estos viajes se realizan en camión o en ferrocarril y en otras ocasiones son recorridos mucho más cortos, como el que 2 veces al año hacen las vacas de Javier Araúz de Robles entre fincas situadas dentro de la provincia de Jaén, que distan a una jornada completa de camino. El largo día de verano da ocasión para muchos lances, como por ejemplo que alguna vaca se desmande del grupo conducido por hombres y cabestros. A mediodía el ganado es recogido en sitio fresco y húmedo, que puede ser una hondonada surcada por un regato, donde los animales calman su sed y pastan apaciblemente. También los caballos se han ganado un buen descanso después de caminar desde el alba. Los hombres son los últimos que reponen energías. La sabrosa comida se va guisando en la lumbre y mientras tanto las vacas ya se han metido bajo la sombra de la cercana arboleda. La lata de agua. Lata, toma. ¿Eso qué es? Agua, la lata. No, la lata. Bueno, tiene que ser de día. Es que soy muy malo, yo si no la mido como día, ¿sabes? Estas escenas se repetían a lo largo de muchas jornadas de camino por las cañadas de la antigua transhumancia,
cuya dureza sigue recordándonos Javier Alaúd de Robles. Claro, 21 días para subir con todo el ganado de aquí a Serranía, como le llamamos, y otros 21 días para bajar. Cuando subías, el calor, porque normalmente arrancaba el ganado de aquí en los primeros días de junio para llegar allí a eso, pues el 20 y tantos de junio aproximadamente, y de ahí solía arrancar el Día de los Santos, con lo cual ya habían empezado las primeras nevadas en toda la serranía de Cuenca, y la verdad es que la vuelta era bastante más dura que la ida. Después del descanso, la tropa de vacas emprende de nuevo la marcha arropada por los cabestros. Las serias vacas llevan pegados a su cola a los becerritos, formando una hermosa tropa que poco a poco se adentra en una zona de pinadas y encinares cubiertos de espesas jaras. El paso del ganado y el sonido de los cencerros asusta a los cérvidos que habitan en gran número en este apartado rincón del monte. Encaramado en un peñasco, un hermoso venado contempla el tránsito de la vacada a través del camino que serpentea por las faldas de la sierra. Entrada la tarde, el relieve se torna más suave y el campo adquiere un perfil adehesado. El grupo aborda el tramo final del recorrido, encabezado por Antonio Luna, mayoral de la ganadería. No tardamos mucho en llegar al punto de destino, la dehesa Burguillos, donde las vacas pasarán los próximos meses estivales y los becerros vivirán hasta alcanzar su madurez como toros. Fatigados y llenos de polvo y sudor, los hombres van de recogida, dejando a las reses en un cercado de rastrojera, donde pastarán a boca llena. Los caballos sacian la sed del camino en el pilón donde los hombres también se refrescan la cara. Para los becerros no existe mejor forma de calmar el hambre y la sed acumuladas que agarrándose a la ubre materna. Los becerros bravos maman varias veces durante el día. Para ellos, la leche es el único alimento durante las 4 a 6 primeras semanas de vida. Pero en los 5 meses siguientes que viven junto a la madre, seguirán mamando con frecuencia. Tras alimentarse, pasan muchas horas tumbados o durmiendo, cuando no entretenidos en el juego con otros becerros o aprendiendo a reconocer las piedras y los troncos de los árboles con los que gustan rozarse o frotar el testuz, costumbres que mantendrán cuando sean adultos. En la primera etapa de su vida, el becerro bravo imita los movimientos y acciones de la madre, como hacen estos preciosos animales de Sánchez Covaleda que vemos ahora. A la edad de un mes, el becerro comienza a ingerir pasto. Su aparato digestivo se irá habituando a la rumia progresivamente y dependerá cada vez menos de la alimentación proporcionada por la madre. En los años de buena otoñada, invierno suave y primavera lluviosa, las vacadas bravas disfrutan de verdes praderas, tanto de hierba natural como de gramíneas sembradas ex profeso para ellas. Así tienen garantizado un pasto abundante y de buena calidad que sirve de sustento a los progenitores y a sus crías. Es sorprendente la gran capacidad del ganado bravo para adaptarse a climas muy diversos y de qué manera la rusticidad de la especie se manifiesta desde edades muy tempranas. Las severas nevadas que caen en las dehesas del centro peninsular y de Castilla ponen a prueba casi todos los inviernos la resistencia de las vacas y los becerros que soportan hielos y nieves durante varios meses.
En estas ocasiones es fundamental que los hombres distribuyan forrajes y piensos concentrados que aportan a los animales la energía suficiente para mantener estable la temperatura de su cuerpo y avanzar en su desarrollo. Los becerritos más pequeños se acercan al heno más por imitar a sus madres que para comer, pero los más adelantados ya devoran con desenvoltura este alimento. La dehesa nevada da un realce inaudito a la estampa de la vaca con su becerro. Una imagen que el paso de los meses irá cambiando conforme el recental adquiera cuerpo y volumen y esté en condiciones de vivir independientemente de la madre. Lo que nunca perderá el animal a lo largo de toda su existencia es la herencia transmitida por sus progenitores. Herencia de un carácter llamado bravura, que no destapará hasta que sea lidiado en la plaza. Y herencia física, apreciable desde el momento en que nace en muchos de sus rasgos morfológicos. Uno de los signos más vistosos de la sucesión genética es el color del pelo, la capa del animal. Hay capas que son como un emblema de la ganadería. Y así, por ejemplo, se habla de los toros cárdenos de Santa Coloma, de los negros de Murube, de los burracos de Torre Estrella o de los ensabanados de Osborne. Tanto por su espectacularidad como por su personalísima estampa, hemos querido mostrarles estos famosos toros blancos de Osborne desde su más tierna infancia y enseñarles además las vacas y sementales que los engendran. Semental ensabanados es fácil que nazca una cría con el mismo pelo, incluso con un tono aún más blanco, como este precioso becerro que corretea entre las vacas. Fruto del mismo semental y vacas coloradas, son estos increíbles becerros que heredaron del padre la capa blanca y solo tienen de la madre el color de las patas y el hocico. La herencia externa ya ha quedado de manifiesto, pero habrán de pasar 4 años hasta que se desvele la gran incógnita y el toro dé en la lidia la dimensión de lo que lleva dentro. Ese mensaje misterioso escrito en los genes de esta especie y que llamamos bravura. Que reúnan las mejores cualidades de ambos progenitores. El semental es el macho que, una vez superada la tienta, se destina a la reproducción. Su importancia es trascendental y en el caso de los ejemplares más extraordinarios llegan a marcar decisivamente el carácter de una ganadería. Desde un punto de vista morfológico, el semental es un animal de impecable aspecto, bello, fuerte y perfectamente conformado dentro del tipo zootécnico de la ganadería. El toro semental es el gran soberano de la dehesa al que van a parar las mejores atenciones del ganadero. Es un ser elegido
que como ningún otro representa el vigor y la fertilidad. El macho se elige para reproductor cuando es un novillo de 2 o 3 años, pero no alcanza su desarrollo como toro adulto hasta pasados otros tantos. Es entonces cuando admiramos en plenitud su magnífica estampa, llena de seriedad y poder. El semental alcanza su máximo rendimiento entre los 4 y 10 años de vida. Su capacidad fecundativa depende estrechamente de su correcta y copiosa alimentación, de tal manera que si esas necesidades están satisfechas, puede llegar a cubrir anualmente alrededor de 100 vacas. El semental con más de 10 años se considera viejo, aunque hay animales que mantienen una buena actividad reproductora hasta los 15 años. Todo depende, claro está, de cómo haya sido tratado a lo largo de su vida. En cualquier caso, es raro que el toro alcance más de 18 años. Hay sementales ancianos que ya no pueden cubrir y ni siquiera tienen fuerza para andar. Son animales venerables que han dejado su fecunda descendencia en la ganadería y cuyos días terminarán en la paz de la dehesa, donde disfrutaron de su reinado durante años. Entre los primeros meses del invierno y el comienzo de la primavera, dependiendo de la región donde nos encontremos, se inicia el periodo de cubrición en las ganaderías bravas. Entonces hay que trasladar a los sementales desde el lugar donde descansaron del anterior ciclo reproductor hasta la finca donde se encuentran las vacas listas para iniciar el siguiente. A esta operación corresponden las imágenes que estamos contemplando obtenidas en los campos ganaderos de El Escorial. Los toros veteranos, habituados durante mucho tiempo a este traslado en la misma época del año, barruntan la cercana compañía de las vacas y ya casi intuyen hacia dónde son conducidos. Los sementales más jóvenes se muestran indecisos. Necesitan el estímulo de los bueyes y los perros para seguir la dirección emprendida por los anteriores, camino del encerradero. En las ganaderías hay 2 tipos de sementales, los que están en prueba y los contrastados. Los primeros tienen entre 2 y 4 años y sus hijos aún no han sido examinados en la tienta. Hay toros que, a pesar de tener un buen origen y nota de tienta, no transmiten los caracteres deseados o, como diríamos en palabras de campo, no ligan y deben ser desechados. Los sementales contrastados ocupan un puesto fijo como progenitores de la ganadería, pues tanto su fertilidad como la calidad de sus productos están acreditadas. Terminada la operación de apartado, se acopla al embarcadero el camión que trasladará a los sementales hasta la dehesa donde se reunirán con las vacas. Normalmente viven juntos en un mismo cercado varios sementales que casi siempre llevan cortadas las puntas de las astas para evitar que se corneen entre sí. Los días previos al encuentro con las vacas, los toros reciben un aporte suplementario de energía para afrontar el fuerte desgaste físico que les aguarda. Lo normal es que cada semental disponga de unas 40 vacas por lote, aunque si está en periodo de prueba la cifra se rebaja a la mitad. No conviene destinar al mismo macho un número excesivo de compañeras,
porque al toro le cuesta más trabajo controlarlas y podrían quedar algunas sin cubrir. Además, se dosifican las energías del toro y se aminora el riesgo en caso de que éste no ligue demasiado bien con las vacas. Vacas y sementales pasan juntos entre 6 y 7 meses, tiempo más que suficiente para que todas las hembras sean cubiertas, que es el objetivo perseguido por el ganadero. En presencia del toro, las vacas se sosiegan y sus relaciones jerárquicas quedan diluidas frente al dominio que aquel ejerce sobre el grupo. Tal como observamos en estas curiosas imágenes filmadas en la ganadería de Carmen Segovia, al toro semental le gusta tener siempre controladas a sus vacas. Instintivamente él mismo las recoge y las junta para evitar que se desperdiguen demasiado por el cercado, y así puede reconocer con más facilidad a las que están en celo. De Lidia, donde están inscritos por ganadería todos los animales puros de esta especie. Dicho registro nació en el año 1990 como instrumento para la defensa, conservación y selección del toro bravo. Hay otra modalidad de ahijado que no tiene la tradición ni la belleza de la anterior y que se realiza antes del herradero. Consiste en colocar en la oreja del becerro un crotal de plástico de un color diferente para machos y hembras, en el que figura un número de identificación. Para ello, los terneros son separados previamente de las vacas y conducidos a una manga donde se realiza la operación. Una vez señaladas todas las crías, se sueltan al campo para que busquen a su madre. Primero se llaman amistosamente unos a otros y cuando se emparejan, los vaqueros anotan a cuál de ellas pertenece cada becerro. Todas las actividades relacionadas con la cría del toro bravo y la ganadería extensiva en general, pocas superan en arraigo a la trashumancia. Trashumar es mucho más que conducir rebaños de ganado desde unas regiones a otras. Para muchas gentes de la España rural se convirtió en un modo de entender la vida, en una parte de su propia cultura y sentimiento. La vocación trashumante tuvo especial relieve en determinadas comarcas. Una de ellas fue esta zona del Alto Tajo, situada entre Molina de Aragón y las provincias de Cuenca y Teruel. Montes de Picaza y la Serrezuela, sierras del Tremedal y de Molina, hermosísimos parajes donde las hoces de piedra marcan el contorno de las riberas y cuyas alturas enseñorean los buitres leonados. Entre sierras y pinares se alza Checa, uno de los pueblos con más espíritu trashumante de la comarca y cuna de los Sorando, apellido ganadero por antonomasia, como asimismo lo son otras conocidas familias de la zona, caso de los Ortega, los Mora, los Soriano o los Araúz. Aquella es una zona evidentemente ganadera. Todo el mundo con vacas o con ovejas trashumaba, venía con su ganado aquí a Andalucía. La mayoría naturalmente se afincaban en la provincia de Jaén. Así fue todo el mundo evolucionando y si hoy analizas verás que todo Sierra Morena, con excepción de, no sé si es de una o dos fincas, todo está en manos de serranos, aunque dos de los serranos no sean exactamente de nuestra zona. Uno de ellos proviene de Salamanca, otro proviene de Albacete. Pero el resto de las fincas están todas ocupadas por gente procedente de ese rincón, que es Guadalajara, Cuenca, Teruel, en esa esquinita donde están Checa, Orea, Orihuela, Lustante, Molina de Aragón, etc. Y toda aquella gente, ya digo, venía a dar su mando con su ganado y empezaron a ubicarse, a afincarse aquí. En el fondo, todo Sierra Morena se considera muy serrano, a lo mejor también porque serranía y serranía se llaman, y que toda aquella zona sigue teniendo la misma vocación de trashumancia hacia aquí.
y que cuando la gente aquella empezó a venir hacia acá, no era porque creyeran que era un momento de huir de aquella parte más o menos fría, sino porque era una absoluta necesidad del ganado, y gente con unas posiciones económicas claras y con una vocación ganadera no menos clara, entendían que era absolutamente necesaria la transhumancia hacia Jaén. En nuestros días, la transhumancia, en su sentido más puro, es apenas una sombra de lo que fue antaño. El gran crecimiento urbanístico, la ocupación de muchos tramos de las antiguas cañadas y la mecanización masiva son factores que juegan muy en su contra. Sin embargo, aún es posible disfrutar, siquiera de forma casi simbólica, contemplando este bello espectáculo que es el paso de las vacas bravas con sus becerros por las veredas de las serranías. El objeto fundamental de la transhumancia sigue teniendo pleno sentido, pues se trata de aprovechar en las distintas estaciones del año los pastos y la climatología más favorable de cada región. Así, el viaje se realiza de norte a sur para que el ganado pase el invierno en tierras de clima suave y hierbas tempranas, y en sentido inverso cuando llega el verano para llevar las reses a latitudes frescas y aún verdes. Hoy muchos de estos viajes se realizan en camión o en ferrocarril, y en otras ocasiones son recorridos mucho más cortos, como el que 2 veces al año hacen las vacas de Javier Araúz de Robles entre fincas situadas dentro de la provincia de Jaén, que distan a una jornada completa de camino. El largo día de verano da ocasión para muchos lances, como por ejemplo que alguna vaca se desmande del grupo conducido por hombres y cabestros. A mediodía el ganado es recogido en sitio fresco y húmedo, que puede ser una hondonada surcada por un regato, donde los animales calman su sed y pastan apaciblemente. También los caballos se han ganado un buen descanso después de caminar desde el alba. Los hombres son los últimos que reponen energías. La sabrosa comida se va guisando en la lumbre y mientras tanto las vacas ya se han metido bajo la sombra de la cercana arboleda. La lata de agua. Vaca, toma. ¿Eso qué es? Agua, la lata. No, la lata. Bueno, tiene que ser medida. Es que estoy muy malo, yo si no la mido como diga, ¿sabes? Estas escenas se repetían a lo largo de muchas jornadas de camino por las cañadas de la antigua transhumancia, cuya dureza sigue recordándonos Javier Araúz de Robles. Claro, 21 días para subir con todo el ganado de aquí a Serranía, como le llamamos. Agrupadas las hembras, el toro comienza tranquilamente a repasarlas con el olfato. Cuando una vaca se monta sobre otra, es posible que tenga el celo más fuerte, y si el semental anda despierto, no tardará en acudir a ella para montarla. A veces el toro intenta la monta y no la consuma por falta de disposición de la vaca. En otras ocasiones sí hay salto, pero la cubrición no culmina y el toro seguirá intentándolo con la misma o con otras vacas. El semental no para su rastreo galante en busca de alguna vaca complaciente hasta que por fin la encuentra y se consuma la cubrición. El toro es un animal esencialmente polígamo, pero se dan casos en los que un semental se aquerencia con determinada vaca durante algunos días, dejando desatendidas a las demás. Por cada vaca cubierta, el toro realiza de 5 a 7 saltos,
lo que da idea del desgaste físico que sufre, llegando a perder más de 100 kilos en temporada de cubrición. Desde hace algunos años se han incorporado en las ganaderías bravas nuevos métodos de reproducción, como la inseminación artificial y el implante de embriones. En España, la ganadería de Álvaro Domecq fue la primera en utilizar estas técnicas y actualmente es la que cuenta con mejores instalaciones, un personal experto y los medios técnicos más avanzados para garantizar su eficacia. El implante consiste en extraer los embriones de una vaca fecundada y trasplantarlos a otra receptora que se encargará de la gestación y alumbramiento de la cría. Con ello se reserva a las vacas de mejor nota para alargar su vida y extender su descendencia. Las muestras extraídas son analizadas en el laboratorio que se encuentra en estas mismas instalaciones para verificar científicamente los resultados. Las vacas volverán a la dehesa y en su vientre madurarán poco a poco los nuevos becerros. Los meses transcurren despacio en el campo y para el otoño las vacas que fueron cubiertas a principios de año tienen sus panzas redondeadas. La gestación de la vaca brava dura 9 meses, durante los cuales el cuerpo del animal se va ensanchando en paralelo al aumento de la ubre. En los últimos 3 meses es cuando el estado de la vaca resulta más manifiesto, pues la futura cría experimenta en ese tramo final el 80% de su desarrollo en el seno materno. El parto de la vaca suele producirse durante la noche o en las horas inmediatamente anteriores o posteriores. Cuando el animal siente la proximidad de ese momento, busca un sitio recogido y emboscado para traer al mundo al becerro. Así, de una forma sencilla, nace casi en secreto el toro bravo. En cuanto el becerro ha nacido, la vaca lo lame a conciencia para limpiarle la envoltura fetal y darle calor. El ternero reaccionará a los pocos minutos, incorporándose torpemente sobre sus patas mientras la madre no deja de acicalarlo. Conforme el sol cobra fuerza, el becerro se despabila y enseguida su instinto le empuja hacia la ubre para mamar los primeros calostros. Tras amamantar al becerro, la vaca lo esconde y marcha a pastar. En días de lluvia y frío, si la madre se aleja mucho tiempo, el ternero puede correr peligro. Percatado de ello, el mayoral, tras reconocerlo y colocarle un crotal, lo conduce a la cercanía de las vacas. Tropezando como un sonámbulo, el becerro busca a la madre, perdido ante la indiferencia de las otras vacas. Confundido y tiritando de frío, se acerca a una vaca y ésta lo aparta de sí con un golpe, mientras las otras lo miran indiferentes. Ya sin apenas fuerza para sostenerse, el becerro no podrá aguantar por mucho tiempo. Su mugido se hace más débil y queda difuminado por el tropel de las vacas al alejarse. Todo parece perdido cuando de pronto la madre acude aceleradamente a la llamada de su cría. El becerro ha logrado salvar su vida. Ya no se despegará de la madre, ni ésta volverá a descuidarse tanto.
En la época de nacimientos, los hombres del campo recorren todas las mañanas los cercados de las vacas para comprobar cuáles han parido. Algunos días antes del alumbramiento, los animales tienen síntomas que evidencian su proximidad, y ahora mayoral y ganadero buscan a los nuevos becerritos que están encamados durmiendo entre la hierba. Además de comprobar si es macho o hembra, se puede aprovechar la ocasión para señalar las orejas del becerro. Esta señal es uno de los distintivos clásicos de las ganaderías bravas y se realiza mediante pequeños cortes con una navaja hasta dar la forma deseada. Las vacas de vientre y los sementales son el pilar fundamental de la ganadería por cuanto constituyen su base genética. Igual que en el orden físico son hereditarias las características morfológicas, la bravura es un carácter psíquico que también se transmite y se hereda. Ese es el fundamento de la selección de esta especie, un proceso que se ha ido perfeccionando paulatinamente desde finales del siglo XVIII, época en la que la crianza del toro comenzó a desarrollarse como actividad organizada. Hasta los 2 o 3 años de vida, las vacas bravas viven juntas y alejadas por completo de los machos. A esta edad tiene lugar la tienta, faena mediante la cual son seleccionadas las que se destinarán a la reproducción, considerándose al resto como desecho. Solo aquellas que, a más de tener buen tipo y origen familiar, obtengan una alta nota en la pelea frente al caballo y el torero, llegarán a ser madres de la ganadería. Las vacas aprobadas en la tienta regresan al campo en espera de que llegue la época de su encuentro con el semental. La vaca brava es armónica y pequeña, de fina estampa, ágil y elegante movimiento. Posee un instinto despierto y sensible a la vez que noble. Alcanza la edad adulta entre 5 y 6 años y tiene un peso aproximado que sobrepasa en poco los 300 kilos cuando se encuentra en buen estado de carnes. Su mirada fija y aguda transmite la vigorosa prontitud de su carácter, menos brusco y repentino que el del macho. La longevidad de la vaca brava está en torno a los 18 o 20 años. Teniendo en cuenta que las reproductoras son examinadas continuamente en función del rendimiento de sus hijos, tanto en la lidia como en la tienta, quiere decir que las que llegan a esta edad normalmente tienen un brillante historial. La vida y la fertilidad de la vaca se prolongan tanto más cuanto mejor alimentada y cuidada esté. Gordas y sanas, las vacas no solo viven más tiempo, sino que se cubren mejor y dan becerros más robustos. Los buenos ganaderos saben que la comida abundante es siempre una excelente inversión. En paralelo al sostenimiento alimenticio, corre el cuidado veterinario de la vacada. En los últimos años, este tipo de controles y saneamientos han cobrado un gran auge y se llevan a cabo en todas las ganaderías.
Detrás de ello está tanto la inquietud de los propios ganaderos como la obligación que en ese sentido imponen las directrices de la Comunidad Europea en materia veterinaria. Vacunaciones y extracciones de sangre permiten prevenir y controlar la aparición de algunas enfermedades características del ganado vacuno, como la tuberculosis y la brucelosis, garantizando así un correcto tratamiento sanitario de los animales. Los traslados de vacas de vientre de unas fincas a otras se realizan con relativa frecuencia, aunque por motivos diferentes. Unas veces se trata de reses para reproducción vendidas a otros ganaderos y que necesariamente han de viajar hasta su nuevo hogar. ¿Cuántas quieres que vayan ahora? En otras ocasiones son traslados estacionales que tienen por objeto el aprovechamiento de pastos o subproductos agrícolas existentes en determinadas zonas durante algunas épocas del año. El camión conducirá a las vacas hasta las tierras donde la cosecha ya se ha realizado, a objeto de que pasten en las rastrojeras. Esto, además de contribuir al aprovechamiento racional de las explotaciones, redunda positivamente en el engorde de las hembras, aspecto fundamental para que afronten con buena base el próximo periodo de cubrición y gestación. Antes de la cubrición, es preciso separar en varios lotes a todas las vacas de vientre de la ganadería, de tal manera que cada lote sea cubierto por un solo semental. Esto es de una importancia vital, porque si hubiera varios toros con las mismas vacas, sería imposible saber la paternidad de los nuevos becerros y el ganadero no podría evaluar el resultado de la selección. Las hembras aprobadas en la tienda de ese mismo año conocerán por primera vez al toro. Puede ser que todas ellas integren un solo lote, o bien que sean distribuidas en otros donde haya vacas más viejas. Entre las vacas del mismo grupo existe a menudo una relación jerárquica. Al igual que ocurre con los machos, hay un animal líder al que siguen y respetan los demás. Normalmente se trata de la vaca con más fuerza y otras veces la de más edad. La confección de los lotes no es tarea sencilla y requiere un análisis detenido por parte del ganadero. El objetivo es que sean equilibrados, esto es, en cada lote deben reunirse las vacas y el semental con caracteres complementarios para obtener hijos. El becerro aún está dormido en un profundo sueño, del que despierta al sentir los cortes. Estos cicatrizarán pronto y la señal quedará muy bien dibujada. Hombre. Anda, despierta. A continuación viene la parte más importante de esta faena, lo que se llama el primer ahijado. El becerro, despistado al principio, no tarda en ir en busca de la madre. Cuando se junta con ella, los hombres pueden confirmar que efectivamente el joven animal es hijo de esa vaca y en su cuaderno de campo anotan el número de esta junto con el ordinal correspondiente al nacimiento del becerro. El número 12 tiene hoy la 781. Tiene hoy. Hay un segundo y definitivo ahijado y para asistir al mismo nos trasladamos hasta la finca El Campillo, en el término de El Escorial, donde pasta la ganadería de Baltasar Iván. Durante la época de parición, los vaqueros realizan un parte por cada nacimiento que se produce y todos los meses tienen la obligación de enviarlo a la asociación donde esté agrupada la ganadería. Estos datos se procesan y sirven de base para la confección del registro de nacimientos que se realiza anualmente. En este aspecto hay que tener en cuenta que el año ganadero no coincide con el natural, sino que empieza el 1 de julio y acaba el 30 de junio del año siguiente. La práctica más tradicional es ahijar cuando el becerro está todavía con la madre. Se puede realizar antes del herradero o, como en este caso, unos días después de que los jóvenes recentales hayan sido marcados a fuego.
Así es posible ver fácilmente a la madre e identificarla con su cría. Para llevar a cabo este ahijado es preciso introducirse a caballo entre las reses y observar con paciencia las vacas y becerros que están juntos, anotando posteriormente el número de ambos. El veterinario de la asociación ganadera y el mayoral toman estos datos por separado y más tarde realizarán el oportuno contraste. En esta faena resulta fundamental un personal experto en el manejo de las reses que sepa moverlas con suavidad, pararlas y volverlas cuando sea necesario. Estas condiciones no se dan en todas las ganaderías actuales, pero desde luego sí en la que ahora nos encontramos. Contando con el buen hacer de los hombres, el repaso exhaustivo de todos los animales que integran el lote puede demorar un buen rato, pero en el campo siempre hay que andar despacio para llegar al fin deseado. Sujetados a distancia por Agustín, el vaquero de confianza de la casa, vacas y becerros aceptan sosegadamente que los hombres se muevan entre ellos. Concluido el trabajo, Domingo el mayoral y Juan el veterinario cotejan sus respectivas notas para comprobar que ambos han ahijado los mismos becerros con idénticas vacas. En caso de discrepancia, volverán a repasar los animales dudosos. Los caballistas marchan seguidamente hacia otro cercado de la finca, donde tendrán que repetir la misma operación con un lote de vacas y becerros diferente. En el acta de nacimiento y en el cuaderno de campo figuran los números de la vaca y la cría, el sexo de esta última y el color del pelo de ambas reses, rasgos que son muy relevantes para su identificación. Aunque generalmente las vacas están tranquilas, siempre puede haber alguna huidiza, pero los hombres tienen buenos reflejos y la reintegran con rapidez al grupo. Otro aspecto llamativo que observamos en esta ganadería es lo gordos que están los becerros y la seriedad de sus madres, vacas finas, de piel lustrosa y muy bien armadas. La buena alimentación de las madres repercute siempre de manera favorable en la crianza de los becerros, que podrán sustentar su desarrollo físico de los próximos años sobre una base sólida. Terminado el trabajo de campo, las reses quedan tranquilas en el cercado y los hombres marchan a la casa para trasladar sus anotaciones a los documentos oficiales. Ahora ya es simplemente pasar a los impresos oficiales de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que en este caso es la asociación en la que hemos realizado el ahijado, los datos que hemos estado contrastando en el campo, viendo el ahijado, la madre con su hijo. Entonces hemos visto que el macho 1, que cerró previamente y que tenía de pelo
castaño, bragado, meano, así blanco. Lo hemos ahijado como hijo de la vaca 59 del 92. 59 del 92. Nombre, Barberita. Barberita. Los datos de estas vacas y becerros se vuelcan en el libro genealógico de la raza bovina